Avatar Tanya 51. Una tormenta de emociones azotó a Tanya mientras veía las bolsas hundirse en las profundidades del océano. Miedo, traición, pero sobre todo una ira al rojo vivo. Si no hubiera sido por el muro de fuego de Hiro, ahora mismo estaría a medio camino de quemar el resto del rostro traicionero de Zuko. Una victoria perfecta había estado en sus manos y él la había desperdiciado todo. Al ver a su padre, cayó de rodillas, llorando y temblando como un bebé recién nacido. Por eso el Señor del Fuego lo desterró. No tiene el temple para ser el gobernante que nuestra nación necesitaría que fuera algún día. Las palabras de Zhao del día en que el barco de Zuko llegó a rastros a su puerto vinieron a mi mente. A pesar de las cosas que había hecho, Zhao no se había equivocado en todo. Pensándolo bien, Zuko también había traicionado su confianza ese día, cuando intentó mantener en secreto el regreso del avatar. Nunca más. Se juró a sí misma, luchando por contener la tormenta que sentía en su interior antes de perder el control de sí misma. Nunca volveré a confiar en Zuko. Pero tendré que actuar rápidamente para salvar esta situación. Sin duda, la tribu Agua se había dado cuenta en el momento en que sucedió que su control había regresado y que ahora estaría fortalecida nuevamente por la luna llena. Sin embargo, eso ya no importaba. Durante las horas que la luna roja había estado suspendida en el cielo, sus fuerzas habían sido absolutamente diezmadas por su trampa. La nación del fuego los superaba en número en una proporción de 20-1, y las tribus del agua seguían rodeadas y desorganizadas. Solo había un comodín que podía arruinarlo todo si se le daba la oportunidad. La mirada de Tanya se dirigió hacia el avatar, que todavía luchaba contra las pesadas cadenas que lo ataban. Había estado segura de que podría enfrentarse al estado avatar cuando la luna estaba roja. Sin su habilidad para controlar el agua y sin tierra alrededor para controlar, su fuerza se había reducido a la mitad. Ahora que la luna había vuelto, se enfrentaría a un maestro agua increíblemente poderoso en una meseta de hielo. Provocarlo para que entrara en el estado avatar e intentar ejecutarlo personalmente ya no parecía una idea tan inteligente. Pero también sabía cómo funcionaba el ciclo avatar. Si lo mataban como un niño normal, se reencarnaría entre una de las tribus del agua. Después de esa noche, ella tendría el control del Polo Norte, y el Polo Sur no tenía fuerzas suficientes para resistirse si ella llevaba su flota allí a continuación. Podría establecer una presencia firme de la Nación del Fuego en ambos polos, colocar trampas y patrullas y esperar pacientemente el día en que el próximo joven avatar descubriera sus poderes. Cuando eso sucediera, podría repetir ese momento una y otra vez. Sí, podría llevar otra década de espera, pero el avatar, y a través de él, el ser décimo, ya no serían una amenaza para ella. Todo lo que tenía que hacer era matar al niño nómada aquí y ahora. No hubo ningún grito de guerra, ninguna advertencia fuerte ni un alarido furioso cuando Tanya se lanzó hacia él, lanzando chorros de fuego de sus pies. Hiro parecía querer intervenir, pero para entonces sus soldados ya se habían enfrentado a él y a Zuko. El dragón del oeste los atravesó como si fueran papel mojado, pero aún así le dio los segundos que necesitaba. Los únicos que podían defender al avatar encadenado eran los campesinos de la tribu del sur. El chico le lanzó una especie de proyectil que Tanya esquivó con facilidad. Corrección, la única que podía defender al avatar encadenado era la chica de la tribu del sur. Con un movimiento curvo, como el de un nadador que balancea los brazos hacia atrás durante una brazada de espalda, la chica derritió el hielo que tenía delante y lo hizo surgir hasta formar un gigantesco bloque de agua arremolinada. Era el tipo de técnica que el sentido común dictaba que había que evitar y rodear, pero Tanya no estaba dispuesta a perder ni un segundo de tiempo. Una mano se lanzó hacia adelante y desató un rayo de llamas intensas y brillantes que explotó en una ráfaga de vapor silbante en el momento en que golpeó la pared de agua, evaporando una gran parte de ella. El agua se movió inmediatamente para fluir de regreso al espacio vacío, pero Tanya fue más rápida. Sus pies ardían cada vez más a medida que Tanya llevaba al límite su técnica de propulsión a chorro, lanzándose hacia adelante como un misil humano. La piel le picaba y crujía cuando se zambulló de cabeza en la nube de vapor hirviente que había creado y luego se estrelló de inmediato contra la pared de agua helada. Chocar con el agua a tanta velocidad le azotó los brazos, la cabeza y el cuello, pero gracias a su rayo de fuego, la zona a la que atacó era más delgada que el resto. El impulso de sus chorros la llevó directamente a través de la pared, quedando cara a cara con el avatar al otro lado. Jaque mate. La chica de la tribu del agua no esperaba que ella atravesara a la pared y no estaba en la postura adecuada para hacer un movimiento defensivo a tiempo.
Los ojos del avatar estaban muy abiertos, su cuerpo paralizado por el miedo mientras Tanya descendía sobre él, su brazo sano envuelto en llamas mientras se balanceaba hacia su cabeza. Tanya se sacudió hacia un lado como una marioneta a la que le cortaron los hilos cuando algo duro y pesado se estrelló contra un costado de su cara y le arrancó un diente de la comisura de la boca. ¿Qué demonios fue eso? Sí. Boomerang. Gritó el chico de la tribu del agua. El segundo adicional fue todo el tiempo que necesitó el avatar para recuperar la cordura. Con un resoplido tan profundo que haría que un lobo feroz se sintiera orgulloso, resopló como si su vida dependiera de ello. Y así fue en este caso. Aunque eso podría no haber sido mucho para una persona normal, para un maestro del aire el resultado fue como estar detrás de la turbina de un avión. En un abrir y cerrar de ojos, Tanya fue levantada y arrojada hacia atrás al cielo tan alto que podía ver todo el campo de batalla. Pronto, ráfagas de fuego liberales hicieron que Tanya detuviera su rápido ascenso, pero una mirada hacia abajo confirmó que esos pocos segundos habían sido todo el tiempo necesario para que su trampa colapsara. Sus soldados habían sido derrotados, sus tanques derribados, y Zuko y Hiro estaban huyendo mientras los hermanos de la tribu del sur terminaban de quitar las esposas construidas apresuradamente de las muñecas del avatar. Tanya gruñó furiosa y se lanzó hacia ellos, pero la distancia era demasiado grande. En el momento en que quedó libre, el avatar tomó su bastón y corrió por el hielo. A veces olvidaba que el avatar podía, en las condiciones adecuadas, correr tan rápido como el viento. Con un espacio llano y abierto frente a él, esas condiciones se habían cumplido. El joven nómada aceleró a un ritmo alarmante, galopando hacia el campo de batalla como un caballo bien criado. Las corrientes de aire se juntaron en una masa arremolinada detrás de él, volviéndose tan grandes y poderosas que se volvieron visibles, una mancha gris sucia, como si un huracán localizado lo estuviera siguiendo. El avatar se lanzó tras la línea de soldados que se interponía entre los guerreros de la tribu Agua y Agnakela. El vendaval que se arremolinaba detrás de él los golpeó medio segundo después como un tren de carga a toda velocidad, arrancándolos del suelo como si no pesaran más que plumas. Tanya observó con horror cómo la línea de soldados que tanto había planificado y esforzado para colocar en el lugar perfecto fue borrada del tablero en cuestión de segundos. Y en lo más profundo de ella, el fuerte control que Tanya mantenía sobre su temperamento de repente se rompió. Paco observó con asombro cómo los soldados que estaban detrás de ellos, los barrotes metafóricos de la jaula a la que había llevado tontamente a sus guerreros, salían volando por los aires como muñecos de trapo. Primero había regresado la bendita luna, y ahora el cerco se había roto. El avatar realmente los había ayudado. Jefe. Debemos huir. Gritó, sabiendo que esta oportunidad no duraría mucho. Aunque le dolía admitirlo, Agnakela había caído. Incluso con el poder de la luna llena, ya no tenían suficientes hombres para resistir el avance de la Nación del Fuego. Pero al otro lado de la ciudad se encontraba el camino hacia las tierras baldías del norte. Si pudieran retirarse, podrían encontrar refugio en otra aldea y formar el núcleo de un movimiento de resistencia. La Nación del Fuego podría ocupar el Polo Norte, pero gastarían cada minuto pagando por ello con sangre y lágrimas. Cuando no hubo respuesta del jefe, Paco miró por encima del hombro y lo encontró tendido boca abajo en la nieve. Su pecho ya no subía ni bajaba. El anciano maestro agua se tragó el dolor y volvió a mirar hacia adelante. No había tiempo para lamentarse. Guerreros, retírense. Hagan el camino a las tierras baldías. No necesitaban demasiados estímulos. Como una gran estampida, los guerreros del norte dieron media vuelta y corrieron, convocando a sus últimas reservas de energía para volver corriendo a la puerta. Pero, por supuesto, el diablo del mar del sur no los dejaría ir tan fácilmente. A por ellos. Su voz chillona atravesó el aire de la noche como el lamento de una Bansee. La niña dorada de la Nación del Fuego lucía hecha un desastre. Su cabello enredado y desordenado como si la hubieran arrastrado a través de varios arbustos, y su rostro era una máscara de furia salvaje tan incontrolable que parecía que estaba a punto de echar espuma por la boca. Hubo un pequeño placer en saber que al menos habían podido volver completamente loca a la normalmente imperturbable almirante Tanya, pero Paco no tuvo tiempo de saborearlo ya que la horda de la Nación del Fuego no perdió el tiempo en seguir sus órdenes. El hielo tembló cuando una avalancha de soldados con armadura roja y negra cargó contra los guerreros del norte, lanzando gritos de batalla y bolas de fuego por igual. Sabía que había tomado la decisión correcta.
La estrategia de Tan ya había superado en astucia al norte y, como el sol estaba a punto de aparecer en el horizonte en menos de una hora, no se le ocurría ninguna estrategia táctica para cambiar la situación a su favor. Retirarse para luchar otro día era la mejor manera de garantizar que las tribus del norte tuvieran alguna esperanza de libertad en el futuro. Pero eso no significaba que tuviera que gustarle. El hecho de verse obligado a huir mientras el enemigo una vez más desarraigaba las vidas de las personas y les robaba sus hogares le dejó un mal sabor de boca. Las bolas de fuego zumbaban y chisporroteaban mientras volaban sin rumbo sobre su cabeza, estrellándose contra las paredes heladas de los edificios mientras los guerreros del norte corrían por las calles principales de Agnakela. A pesar de ser más joven y estar mucho más descansado que ellos, Sokka se encontró luchando por mantener el ritmo agotador que estaban imponiendo los guerreros. No podían darse el lujo de ahorrar energía con la Nación del Fuego pisándoles los talones, y para muchos era solo el miedo a la muerte lo que mantenía sus piernas en movimiento. Sin embargo, si a él le costaba mantener el ritmo, para Yoe era una tortura. Era una princesa en una sociedad que rechazaba a las guerreras, y las expectativas de que fuera recatada y elegante le habían robado la oportunidad de desarrollar una verdadera resistencia. Incluso con todo su esfuerzo y fuerza de voluntad, su cuerpo simplemente no tenía la fuerza muscular para seguir el ritmo. Sokka se había quedado a su lado para ofrecerle toda la ayuda que pudiera, pero no había mucho que pudiera hacer. Al final, algo tuvo que ceder. Joe dejó escapar un jadeo de dolor cuando su pie resbaló y aterrizó sobre su tobillo. Se tambaleó, a segundos de caer, pero Sokka estuvo allí de inmediato para levantarla y cargarla. «¿Mi pie?», susurró. «Creo que me lo torcí». «Está bien. Déjamelo todo a mí», respondió Sokka jadeando, aunque sus piernas temblaban y se sacudían bajo el peso adicional. Podía hacerlo. ¿Y qué si sus músculos ya estaban ardiendo? Podía soportarlo. Los guerreros del agua los pasaban por detrás a una velocidad cada vez mayor y el estruendo de la horda de la Nación del Fuego se hacía cada vez más fuerte. Fue yo quien se dio cuenta primero. «Sokka, tienes que dejarme atrás». «¿Qué?» «No. Jamás». Jadeó Sokka entre jadeos, negándose a considerar siquiera la idea. «No voy a abandonarte. Estoy reteniéndonos a ambos, Sokka». «A este paso, ambos seremos atrapados», respondió Yoe. «Entonces nos atraparán juntos. Mi trabajo es protegerte». «Oh, Sokka». «El valiente Sokka». La fría mano de Yoe ahuecó su mejilla y Sokka miró hacia abajo, a sus ojos azules zafiro. Incluso con un ejército persiguiéndolos, ella no parecía asustada. En cambio, su expresión era de asombro mientras contemplaba la imagen de su rostro, como si esperara que fuera la última vez que lo hiciera. «Tu trabajo, tu destino, no es protegerme a mí, es protegerlo a él». Señaló con la cabeza hacia arriba, donde el último de los nómadas del aire cabalgaba valientemente en su corcel de bisonte celestial, blandiendo su bastón y conjurando vientos aulladores para desviar las bolas de fuego que caían sobre ellos. «Te va a necesitar», Sokka continuó Yoe. «Alguien con ingenio. Alguien con recursos. Alguien que pueda ver caminos alternativos donde otros no ven otra opción que luchar. Porque esta no será la última vez que veas a Tanya. Estoy segura de ello». Sus ojos se dirigieron a la estrella de cabello dorado que colgaba en el cielo sobre las fuerzas de la Nación del Fuego como un presagio de maldad, lanzando bolas de fuego con vigor vengativo. «Creo que tiene la intención de perseguir a Aang hasta los confines del mundo. Y si no puede derrotarlo en combate directo, entonces le tenderá una trampa, como hizo hoy. Será necesario que alguien sea más astuto que ella para mantener a Aang a salvo, y creo que ese es el papel para el que los espíritus te eligieron». «Pero yo», las lágrimas se formaban en los bordes de los ojos de Sokka, pero no podía usar una mano para enjugárselas. Su voz temblaba bajo el estrés físico y emocional que se le imponía. «¿Qué pasa con lo que quiero? No quiero dejarte. Lo sé». El labio de Yoe tembló mientras luchaba por contener sus propios sentimientos. «Yo tampoco quiero dejarte, pero esto es más grande que nosotros dos. Tu lugar está con el avatar y el mío está con esta ciudad». Sokka contuvo un sollozo, al comprender con dureza lo que tenía que hacer. Deseaba con todas sus fuerzas que no fuera así, que pudiera aferrarse ciegamente a la esperanza de que si seguía corriendo todo saldría bien al final. Pero era demasiado inteligente para eso. A regañadientes, sus pasos comenzaron a disminuir la velocidad. Joe le sonrió. «Este no es el final, Sokka. Un día, cuando esta guerra termine y la paz haya regresado, nos volveremos a ver». Se escabulló de sus brazos, haciendo una mueca de dolor cuando su pie herido tocó el suelo, y puso un brazo sobre su hombro.
Ahora corre, Sokka. Corre. Y así lo hizo. Cada paso le desgarraba el pecho, como si estuviera desgarrando a la fuerza mil hilos diminutos que lo mantenían unido a Yue, pero Sokka se obligó a seguir plantando un pie delante del otro. Una frase breve le vino a la mente. 3 pequeñas palabras que se encontró desesperadamente deseando decir. Miró a Yue parado orgullosamente ante la horda de la Nación del Fuego, sonriéndole serenamente, y las palabras burbujearon en su garganta, rogando ser liberadas. Pero ¿cómo podía decirlas cuando la había dejado atrás? La vergüenza estranguló las palabras en la punta de su lengua y, un instante después, la oportunidad se esfumó. El mar rojo y negro se tragó a Yue como una bestia hambrienta. Sokka corrió. Corrió y corrió y corrió, completamente insensible al dolor ardiente en sus músculos y a las bolas de fuego que explotaban a su alrededor, hasta que alcanzó a los guerreros de la tribu del agua. Y si alguno de ellos notó las lágrimas que corrían por sus mejillas, ninguno de ellos dijo una palabra. Katara sintió un gran alivio como una ola en la playa cuando apareció a la vista el camino que conducía al glaciar que conducía a las tierras baldías del norte. El horizonte comenzaba a volverse anaranjado y todos sabían que, en el momento en que saliera el sol, los maestros fuego que los perseguían obtendrían una nueva oleada de poder. Sin embargo, si continuaban a su ritmo actual, deberían escapar de la ciudad justo a tiempo. Sin embargo, esa ola de alivio rápidamente retrocedió y fue reemplazada por un horror seco cuando otra revelación la golpeó. El camino está expuesto. Gritó. De hecho, el camino sinuoso que conducía hacia arriba estaba tallado en el costado del glaciar, sin muros de barricadas que los protegieran. Seremos blancos fáciles. La Nación del Fuego se quedará aquí abajo y nos disparará. A su lado, el maestro Paco asintió con tristeza. Sí, es cierto. A menos, por supuesto, que alguien los detenga. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Katara, solo para darse cuenta de que Paco había dejado de correr y se había dado la vuelta para enfrentarse a la horda que se acercaba. Maestro. Todavía nos quedan unos minutos de luz de luna. Debes guiarlos a un lugar seguro, Katara continuó Paco, mientras su cuerpo adoptaba una postura de combate baja y fluida. Mantendré a raya a la Nación del Fuego hasta que salga el sol. Pero amo, y Katara tragó el nudo que tenía en la garganta. Te matarán. He vivido una vida larga y rica, Katara. He conocido a muchos amigos sabios y leales, y he transmitido la riqueza de mis conocimientos a un estudiante verdaderamente digno de ellos. Pero Aang necesita un maestro del agua control. Suplicó Katara. Pacu le ofreció una sonrisa tensa, pero inconfundiblemente cariñosa. Entonces será mejor que se acostumbre a llamarte maestro Katara, ¿no? Comenzó a balancear los brazos y, a su alrededor, la ciudad de hielo empezó a balancearse con él. Cuando los últimos guerreros en retirada lograron pasar junto a él, Paco apretó los puños y cientos de zarcillos de hielo y agua, como las extremidades de un gran kraken, brotaron del suelo a su alrededor, bloqueando el camino entre la Nación del Fuego y los guerreros del norte. Corre, Katara. No mires atrás. Y que los espíritus de la luna y del océano te cuiden en tu viaje. Y así corrió. Y cuando llegó al pie del sendero, y los rugidos sanguinarios de los soldados de la Nación del Fuego se transformaron en gritos de miedo y en el torrente de agua, Katara respetó los deseos de su amo y no miró atrás. Mantuvo la vista en el camino que tenía delante, animando a todos y cada uno de los guerreros que pasaba en su camino a seguir corriendo un poco más, y nunca deteniéndose a ver la batalla final de Pacu. Era extrañamente difícil seguir la noción del tiempo. Más tarde, Katara no podría decidir si había sentido que habían pasado horas o solo un par de minutos, pero antes de que pudiera darse cuenta se encontró parada en la cima del camino, con la tundra nevada de las tierras baldías del norte extendida ante ella. Llegaron justo a tiempo, porque justo en ese momento la luz del sol naciente la inundó, señalando que había llegado una nueva mañana. La noche de la luna roja había llegado a su fin, y con ella el asedio del norte. Había sido una noche llena de muerte, desamor y el amargo sabor de la derrota, pero los últimos guerreros de las tribus del agua del norte se habían librado de las fauces de una muerte segura para luchar otro día. Tan ya no estaba segura de si debía sentirse incrédula, decepcionada o simplemente furiosa por el hecho de que todo su ejército no hubiera podido abrirse paso entre un solo anciano. Quizás las 3 cosas. En un futuro cercano, toda su flota tendría que afrontar un entrenamiento muy intensivo. Es cierto que aquel anciano era quizás el maestro agua más poderoso del mundo, en una noche de luna llena, luchando con el temerario abandono de aquellos que están totalmente preparados para sacrificar su vida.
Y es cierto que sus fuerzas se habían visto limitadas a la hora de intentar atravesarlo directamente por los edificios, todos ellos hechos de hielo que podía torcer a voluntad con un movimiento de su dedo. Pero aún así, un hombre no debería ser capaz de contener a un ejército por sí solo. Fue una actuación decepcionante por parte de un ejército con el que hasta ahora había estado bastante satisfecha, y un error que había permitido que el último de los guerreros de la tribu Agua escapara. Ahora su conquista de Agnaquela se vería empañada para siempre por los ataques de guerrilla de los rebeldes más acérrimos. El Señor del Fuego no estaría contento con eso. Fue justo cuando el último de los rebeldes escapó hacia las tierras del norte cuando finalmente amaneció, y su luz ámbar pareció robarle la fuerza al anciano en el momento en que lo golpeó. Su muro de zarcillos se derrumbó en la nada, y el anciano sabio cayó de rodillas, jadeando en busca de aire en el epicentro de un campo de batalla sembrado de fragmentos de hielo y maestros fuego caídos. Tanya se quedó flotando en el suelo frente a él, sus pies llameantes silbaron contra el hielo frío por un momento antes de apagar los chorros y volver a pisar tierra firme. Se tomó un momento para respirar profundamente, controlar su temperamento y alisarse el cabello alborotado. Era vergonzoso admitir que se había dejado llevar por la ira por un momento, pero eso no era inexcusable durante el clímax de una batalla campal. Ahora que había terminado, la profesionalidad dictaba que debía comportarse con lógica y disciplina una vez más. Fue una última batalla bastante dura. Debo admitir que tu técnica fue impresionante de contemplar, comenzó lentamente, mirando al anciano exhausto. Pero te das cuenta de que has firmado tu sentencia de muerte, ¿no? Has costado la vida a muchos de mis hombres y me has causado no pocos dolores de cabeza en el futuro al dejar escapar a tus camaradas. Debes morir, aquí y ahora. Confío en que entiendas que no es nada personal. El anciano soltó una risa amarga. Para mí fue algo personal. Mataste a mi amigo. Tanya levantó una ceja. ¿Lo hice? Ah, ya veo. Es lógico que un viejo traidor se hubiera hecho amigo del enemigo. Bueno, espero que saber que ambos hicieron una última y valiente resistencia contra lo inevitable les brinde cierto nivel de consuelo en la próxima vida. La victoria de la Nación del Fuego no es inevitable, refutó el anciano con suavidad, alzando la vista para mirarla directamente a los ojos. Mientras en cualquier nación haya personas dispuestas a oponerse a la tiranía, la Nación del Fuego nunca saldrá victoriosa de verdad. Tanya se burló. ¡Qué poético! Levantó la mano y una bola de fuego cobró vida en su palma. Espero que haya sido una creencia por la que valiera la pena morir. Su mano bajó, el fuego se encendió y el sabio maestro Paku ya no existía. Tanya le dio la espalda al campo de batalla y contempló la ciudad que había conquistado a la luz del nuevo amanecer. Su plan no había salido tan bien como esperaba y el avatar seguía suelto, pero un administrador sabio no se detenía solo en sus errores. Había logrado su objetivo principal de conquistar Agnaquela, la llave del Polo Norte, donde todos los que la habían precedido habían fracasado. La fama no había sido su principal motivación, pero la idea de que su nombre quedara inmortalizado en la historia por ello le hizo sonreír levemente. Y aunque no había logrado conseguir a los espíritus del océano y de la luna como rehenes, había logrado obtener un premio de consolación decente en su lugar. Sus ojos se posaron en el suelo cuando llegó un grupo de 4 soldados, entre los que había una joven de cabello plateado que avanzaba con la mayor dignidad posible. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Tanya, se irguió en toda su altura e infló el pecho, la viva imagen de la comandante victoriosa que era. Princesa Yue saludó, tal vez con un dejo de presunción en su tono. Lamento ser la portadora de malas noticias, pero el cuerpo de su padre ha sido identificado. Como su única heredera, ahora le corresponde a usted hacerse responsable de su pueblo durante este período de tumultuosos cambios. La confirmación de la muerte de su padre la impactó profundamente, como se podía apreciar claramente en el destello de dolor que se reflejó en sus ojos y en la forma en que se le entrecortaba la respiración. Sin embargo, con una fortaleza mental impresionante, la princesa Yue luchó por enterrar su dolor en lo más profundo y, en pocos segundos, recuperó la compostura de manera apresurada, aunque algo claramente fingida. ¿Qué será de mi pueblo?, preguntó en voz baja. Fue conmovedor que sus primeros pensamientos se dirigieran a sus súbditos cuando su propia seguridad estaba en una posición tan cuestionable. Aquellos que huyeron serán declarados exiliados y terroristas, repudiados públicamente por usted y todos los demás en posiciones de autoridad, y perseguidos en cuanto los vean, respondió Tanya sin rodeos. Sin embargo, aquellos que se quedaron en la ciudad serán recibidos gratuitamente como ciudadanos de segunda clase de la Nación del Fuego.
Se les dará un empleo significativo, acceso a nuestra tecnología y la protección de las fuerzas que permanecerán aquí para mantener la paz. Aquellos que trabajen duro y obedezcan las reglas del nuevo gobernador podrán incluso solicitar la ciudadanía de primera clase una vez que todos se hayan adaptado al nuevo orden social. En conjunto, Angekela prosperará como una gran y respetada colonia de la Nación del Fuego. Ella comenzó a caminar alrededor de la princesa capturada, los guardias retrocedieron sin decir palabra ante su llegada. Sin embargo, tú, princesa Yue, me acompañarás al palacio del Señor del Fuego. Se preparará una habitación de invitados para su estadía prolongada y usted ayudará a nuestro noble Señor del Fuego a establecer los nuevos tratados diplomáticos y políticas legales necesarias para mantener el orden en todo el Polo Norte durante su integración a la Nación del Fuego. Es posible que necesitemos sus servicios para ayudarnos a solucionar cualquier problema causado por los rebeldes, pero por lo demás su seguridad y lujo estarán garantizados. Entonces, ¿seré tu prisionera? ¿Tu rehén? Respondió Yue. Tanya dejó de caminar y sonrió con picardía. En efecto. Piensa en ti como un pez en un estanque y trata de no morder la mano que te da de comer. Se volvió hacia los soldados y asintió. Llévala al buque insignia y asegúrate de que esté cómoda en las habitaciones de invitados. Será un largo viaje de regreso a la patria. Los soldados saludaron y se marcharon, llevándose a la princesa con ellos. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Tanya voló hacia arriba en una rápida ráfaga de fuego para posarse sobre un edificio cercano y miró hacia abajo, donde había un mar de rostros mientras sus tropas la observaban expectantes. «Soldados de la Nación del Fuego», gritó, y su voz se escuchó con facilidad por toda la ciudad y silenció los últimos murmullos de la conversación. Deberían estar orgullosos. Ella levantó los brazos y señaló la ciudad que los rodeaba. Deberíais estar orgullosos, porque a pesar de cientos de años de invasiones esta ciudad nunca ha sido capturada. Pero vosotros la habéis capturado, porque sois astutos. Deberías estar orgullosa, porque el resto del mundo dijo que un ejército de maestros agua nunca podría ser derrotado en una noche de luna llena. Pero tú los has vencido, porque eres fuerte. Levantó sus brazos, su voz llena de pasión. Deberíais estar orgullosos, porque el mundo nunca antes ha estado unificado bajo el estandarte de una gran nación. Pero hoy nos habéis acercado un paso más a ese sueño, porque sois los leales, los valientes, los imparables soldados de la Nación del Fuego. Deberíais estar orgullosos, porque habéis ganado. Una gran ovación estalló entre los soldados reunidos, resonando por las calles heladas y llenando de terror los corazones de los nativos que se habían refugiado en sus casas. La victoria había sido de la Nación del Fuego ese día, y otro rincón del mundo fue arrastrado, a patadas y gritos, a la gracia iluminada del gobierno del Señor del Fuego. Y no pasó mucho tiempo antes de que el resto del mundo siguiera su ejemplo. Ese día, cuando ya no quedaba ningún lugar donde esconderse, Tanya supo que volvería a encontrarse con el Avatar. Y ese día ya no volvería a escapar de ella. La Nación del Fuego estaba viva con los sonidos del jolgorio. La heroína de guerra más grande de su generación, la poderosa almirante Tanya, había regresado a casa después de su audaz asedio al norte, y en cada pueblo y ciudad del país la gente bebía, bailaba y cantaba en celebración de su victoria. Interminables fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, coloridos desfiles marchaban por las calles y los niños reían y se reían mientras astutos comerciantes se teñían el pelo de rubio dorado. El vino y la risa fluían como el agua, y ninguno de los soldados de Tanya tuvo que comprar sus propias bebidas. En lo alto del Palacio Real, la alegría había adquirido un aire mucho más refinado, aunque todavía igual de libertino. Los nobles señores y damas bebían buen vino y se atiborraban de platos principales, bailarinas exóticas se deslizaban por el lugar con ropas brillantes y ajustadas. El murmullo de las conversaciones resonaba en el aire, pues los chismes eran el corazón y el alma de las intrigas palaciegas, y no era una sorpresa para nadie que quisiera escuchar a escondidas qué nombre estaba en boca de todos. Las inversiones privadas en expediciones navales se han disparado desde que el almirante Tanya, pero, por supuesto, Tanya siempre ha sido una amiga íntima mía. Supe desde que la vi por primera vez en su primer torneo que, su hijo tiene la intención de pedirle matrimonio. Normalmente nunca aprobaría un matrimonio con una campesina, por supuesto, pero como estamos hablando de la almirante Tanya, parecía que toda la nación estaba unida en adoración por su niña de oro. Sin embargo, había una persona en el Palacio Real que no tenía ganas de celebrar.
Nadie lo diría al mirarla, ya que hacía mucho que había dominado el arte de ocultar sus verdaderas emociones, pero elogiar al conquistador que regresaba era lo último en lo que pensaba. La princesa Azula estaba absolutamente furiosa. Siempre había odiado a Tanya. La había odiado desde el momento en que la pequeña advenediza de pelo pajizo había comenzado a robarle protagonismo en el torneo que se suponía que sería su debut. Al empatar con Azula en la final ese día, Tanya había creado una impresión peligrosa en las mentes de todos los que habían estado mirando. Que las dos eran iguales. Que una princesa de la Nación del Fuego, que poseía la sangre de innumerables señores del fuego y había sido entrenada personalmente por los maestros más elitistas del país, era igual a un caso de caridad huérfana recogido por los sabios del fuego. Su padre estaba furioso. Nunca lo había dicho ni había dado señales de ello, pero Azula sabía que estaba furioso. Si a la gente se le metiera en la cabeza que cualquier pilluelo de la calle podía igualar al heredero al trono, con el tiempo empezarían a preguntarse por qué la familia real merecía estar al mando en primer lugar. El miedo era lo que mantenía a la gente en el lugar que le correspondía, y las acciones de Tanya podían servir para socavar ese miedo. Por eso, su padre se había esforzado por incluir a Tanya en su grupo de amigos. Algunas personas decían que era prudente mantener a los amigos más cerca, pero a los enemigos más cerca, pero estaban equivocados. Su padre le había demostrado que sus amigos eran sus enemigos y que la apuñalarían por la espalda en el momento en que sintieran debilidad. Al obligar a Azula a aceptar a Tanya como su amiga, la estaba castigando por su fracaso y al mismo tiempo le estaba dando la tarea a través de la cual podría redimirse. O bien Azula debía establecerse como la dominante en su amistad, ganar a Tanya como su peón personal y dejar que todos vieran que ella era superior a Tanya, o debía derrotarla y humillarla tan públicamente, tan vergonzosamente, que nadie se atrevería a pensar que las dos eran iguales otra vez. Y cada vez que invitaba a Tanya a cenar con ellos en el palacio, pasaba a verlos entrenar o compartía con ella fragmentos de filosofía que solo le había contado a Azula antes, le recordaba sutilmente a Azula lo que sucedería si fracasaba. Al igual que su hermano, ella también podría quedar de lado si se presentaba un heredero más adecuado. Azula lo había intentado. Por los espíritus, ¿cómo lo había intentado? En la superficie, sonreía y decía las trivialidades sin sentido que suelen decir los amigos, pero en el fondo tramaba y urdía planes, se entregaba a sus estudios y a su formación y aprovechaba todas las oportunidades posibles que se le presentaban para demostrar que era mejor que Tanya. Tenía que admitir que tener una rival adecuada la había llevado a descubrir una fuente de determinación dentro de sí misma mayor de la que ella misma había imaginado. Le permitió seguir de pie un poco más, luchar un poco más duro y perseverar frente a obstáculos que su antigua yo tal vez hubiera superado. Pero nunca fue suficiente. Cada prueba que superaba con éxito, Tanya también lo hacía. Cada pelea que ganaba era seguida por una derrota la siguiente vez. Cada desafío que superaba con astucia y picardía, Tanya lo afrontaba con estrategia y brutalidad. Como dos serpientes que luchan por devorar a la otra, giraban una y otra vez en círculos, fingiendo ser amigas, pero siempre buscando la abertura fatal que les permitiera hundir sus colmillos. Ninguno de los dos podía adelantarse al otro, y a Azula le molestaba admitir que la agotaba solo intentar seguir el ritmo. Sin embargo, lo único a lo que Azula siempre se había aferrado, lo único que le recordaba que ella realmente era superior sin importar cuántas veces los resultados sugirieran que ella y Tanya eran iguales, era su derecho de nacimiento. Ella era una princesa, la siguiente en la sucesión para ser la señora del fuego, y poseía todos los beneficios que ese título implicaba. Sus palabras tenían una autoridad que nadie podía igualar, y su herencia le otorgaba respeto y poder sobre toda la nación del fuego. La gente se inclinaba y se lamentaba ante su muerte. Eso era algo que Tanya, al ser de origen común, nunca podría igualar. Hasta que se convirtió en una maldita heroína de guerra. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias, señalando con una mano la puerta que se encontraba detrás de él. Es un gran placer para mí anunciar a la invitada de honor. Por favor, denle una cálida bienvenida a casa a la mujer del momento. La única e inigualable almirante Tanya. La multitud estalló en aplausos cuando la puerta se abrió con dramática lentitud, revelando a la chica de cabello dorado en todo su esplendor. La armadura de Tanya había sido pulida hasta el punto de que se podían ver reflejos en ella. El negro profundo y el carmesí ardiente del metal combinaban con una capa tan roja como el vino, que ondeaba como una bandera mientras avanzaba con paso confiado. Azula se puso furiosa al ver el asombro y la reverencia en los ojos de los nobles que la rodeaban.
¿Quién en la Nación del Fuego rechazaría una petición que les hiciera su mayor héroe de guerra? ¿Quién no se humillaría para obtener su atención o temblaría ante su furia? Tanya había encontrado una forma de obtener respeto y autoridad similares a los que tenía una princesa, y se los había ganado por mérito propio en lugar de que se los dieran por sentado. Ahora eran más iguales que nunca, y Azula la odiaba por eso. He sido demasiado reactivo, demasiado satisfecho como para esperar las oportunidades. Necesito empezar a ganarme mis propios logros. Los ojos dorados se encontraron con los suyos y Tanya se disculpó cortésmente entre la multitud de personas que se agolpaban para entablar contacto con ella y se abrió paso hacia Azula. Mientras se acercaba, los ojos de Azula se posaron en la agradable sonrisa que se había dibujado en la expresión de Tanya. Como de costumbre, no pudo encontrar ni un rastro de falsedad en sus palabras y, si no lo supiera, podría haber pensado que Tanya estaba siendo genuinamente amigable. Tanya siempre había sido tan buena como ella para disfrazar sus verdaderos sentimientos detrás de la apariencia de amistad. Azula. Me alegro de volver a verte después de tanto tiempo, saludó Tanya, ofreciéndole solo una pequeña reverencia. Así que la pequeña advenediza pensó que podía salirse con la suya con tanta informalidad ahora que era una heroína, ¿no? Bueno, Azula tenía algunos trucos preparados para quitarle el viento a las velas. Tanya, siempre supe que volverías a casa sana y salva, mintió Azula con naturalidad. Y mírate a ti misma. Solo unos pocos años después ya eres almirante. Eso debe ser un récord. Tanya se rió con falsa modestia. ¿Qué puedo decir? Supongo que tuve suerte. ¿Y tú? ¿Cómo han ido las cosas en palacio? ¿Fue eso una indirecta sutil hacia ella por quedarse a salvo en casa? Oh, sí que lo fue. Nada más, solo más entrenamiento, estudio y la política habitual. Sus labios se curvaron en la más pequeña de las muecas de desprecio. Aunque dominé la técnica de generación de relámpagos. Mis instructores dicen que no tengo ni un pelo fuera de lugar. La generación de relámpagos era una técnica en la que Tanya se encontraba excepcionalmente pésima. Por alguna razón, parecía simplemente incapaz de separar su ki positivo del negativo, y sus intentos de hacerlo en el pasado generalmente le habían explotado en la cara. No todos los días Tanya descubría algo en lo que no era buena, así que naturalmente Azula aprovechaba cada oportunidad para restregarle en la cara su talento natural para ello. Sin embargo, Tanya hizo un trabajo perfecto al fingir que estaba impresionada. Eso es todo un logro, respondió. Una vez me cayó un rayo. Me dejó un gran dolor en el brazo. Si me hubiera dado en el pecho, probablemente estaría muerta. Es una lástima que no fuera así entonces, pensó Azula con desdén. Pero eso lo hizo un hombre tan viejo que probablemente recordaba a los nómadas del aire. No creo que nadie domine esa técnica antes de llegar a la edad adulta, continuó Tanya. Eres realmente increíble, Azula. Increíble, dice, en una fiesta que se celebra en su honor por apagar literalmente la luna. ¡Qué víbora más condescendiente! Oh, por favor, todos sabemos que si hay alguien increíble por aquí, eres tú, respondió Azula con falsa sinceridad. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Aunque deberías tener cuidado. He oído algunos rumores desagradables sobre ti. ¿Rumores? Preguntó Tanya. Sí. Llegaron a la orilla cuando tú lo hiciste. Algunos de los soldados que estaban presentes cuando intentaste capturar al avatar han estado diciendo cosas bastante desagradables sobre ti, susurró Azula conspirando. Aparentemente admitiste que el avatar no fue quien realmente asesinó al almirante Zhao. Dicen que quien confesó ser el verdadero culpable no fue otro que tú. Ahí está. Esa fracción de segundo en la que el hombro se tensó, el fugaz destello de pánico en sus ojos, fue todo lo que Azula necesitó para confirmar la verdad. Entonces era verdad. La puritana Tanya había asesinado a su propio superior para usurpar su puesto. Su padre se quedaría impresionado, pero había sido un descuido de su parte no deshacerse de los soldados que sabían la verdad, y ahora Azula tenía el material de chantaje perfecto para usar en su contra. Si no quería que su título de heroína, ganado con tanto esfuerzo, se convirtiera en una marca de vergüenza, Tanya no tendría más opción que convertirse en su pequeña mascota obediente. Gracias a Agni, se le había ocurrido incorporar un espía en el barco de Tanya cuando zarpó por primera vez. Pocas personas lo han oído hasta ahora, pero nada se propaga más rápido que un rumor desagradable, continuó Azula con sarcasmo. No me gustaría que una mentira odiosa manchara tu reputación dorada. ¿Quieres que te ayude a suprimirlo? Sé con quién hablar para que todo esto desaparezca.
La amenaza tácita detrás de sus palabras, por supuesto, es que con una palabra, ella podría hacer que esas mismas personas inflamen los rumores hasta el punto de que lleguen a todos los oídos de la nación. Azula, Tanya parecía sin palabras, y la princesa de la Nación del Fuego se contuvo las ganas de reírse en su cara. Estaban en una fiesta después de todo. Aún así, se sintió indescriptiblemente bien ver finalmente a su archirrival retorcerse. Azula, Tanya parecía sin palabras, y la princesa de la Nación del Fuego se contuvo las ganas de reírse en su cara. Estaban en una fiesta después de todo. Aún así, se sintió indescriptiblemente bien ver finalmente a su archirrival retorcerse. En un abrir y cerrar de ojos, Tanya le sonrió radiante como una tonta de ojos brillantes. ¿A qué demonios estaba jugando? En serio, eres la mejor amiga que cualquiera podría pedir, continuó Tanya alegremente, sin rastros de nerviosismo. Es reconfortante saber que siempre me apoyas. Pero no te preocupes, puedo manejar esto por mi cuenta. Antes de que Azula pudiera decirle una palabra, Tanya se dio la vuelta y caminó hacia el escenario cercano, tomando una copa de vino de la bandeja de un camarero que pasaba mientras lo hacía y una cuchara de una mesa cercana. Subió al escenario y golpeó el cristal con los cubiertos para producir un sonido que captó la atención de todos. Todas las conversaciones quedaron en silencio mientras el público esperaba con gran expectación escuchar lo que su heroína tenía que decir. Mis nobles compatriotas. Estoy más que agradecida de que todos ustedes hayan venido aquí para honrarme esta noche, comenzó Tanya, su voz autoritaria sonando tan clara como una campana en todo el palacio. Sin embargo, en verdad, solo me encuentro victoriosa aquí ante ustedes esta noche porque estuve de pie sobre los hombros de un gigante. Hay un hombre que debería haber estado a mi lado. Un hombre que merece ser honrado más que yo. Un hombre que sacrificó su vida para que yo pudiera terminar el trabajo que él comenzó. Tanya levantó su copa en el aire y el público imitó su acción. Por tradición, quien lidera la conquista de una ciudad puede invocar el derecho a cambiarle el nombre, señalando su renacimiento como parte de nuestra gran nación. Bien, lo invoco ahora mismo. De ahora en adelante, declaro que Agnakela será rebautizada en memoria del hombre que trabajó tan duro, sin pensar en el reconocimiento, para llevar a las tribus del agua del norte a la luz del futuro. Así que, por favor, damas y caballeros, únanse a mí en un brindis por la futura prosperidad de la nueva colonia de la Nación del Fuego. La ciudad de Zhao. El público la aplaudió y se unió a ella en un brindis, susurrando entre sí sobre lo leal y desinteresada que era, y sin darse cuenta de cómo el vaso que Azula sostenía había comenzado a resquebrajarse ligeramente bajo su agarre. Esa pequeña perra conspiradora. Nadie creería que Tanya pudiera ser la verdadera asesina de Zhao después de que se supiera lo que había dicho. El derecho a cambiar el nombre de las ciudades capturadas se les otorgaba a los generales como una forma de reconocer sus logros, y hasta la fecha solo se había utilizado para cambiar el nombre de algún lugar en honor al propio general en un vano intento de inmortalizar su propio nombre o en honor al rico señor al que el general esperaba impresionar. Nunca antes se había usado para honrar la memoria de un soldado caído, y se podía apostar que las masas ignorantes lo acogerían con agrado cuando se enteraran. Cuando se contaron historias sobre la victoria de Tanya, Zhao sería considerado para siempre el mentor sabio y bondadoso que la condujo a la grandeza. Y esa misma ola de buena voluntad estrangularía los rumores de la verdad en su cuna. Y así, una vez más, Azula no logró avanzar. Cuando terminaron los aplausos, una fuerte tos atrajo la atención de todos y todas las miradas se dirigieron nuevamente al maestro de ceremonias. Damas y caballeros, por favor, síganme a la sala del trono, pidió el hombre y, de repente, una corriente de emoción recorrió a la multitud. Era increíblemente raro que el Señor del Fuego invitara a tanta gente a su sala del trono a la vez, y para la mayoría sería la primera vez que estaban en la sala donde quizás residía el mayor poder político del mundo entero. Azula se deslizó entre la multitud mientras ellos se apresuraban y se abrían paso lo más educadamente posible a través de las puertas hacia donde su padre esperaba. La sala del trono era tan imponente como siempre. El velo de llamas que separaba al Señor del Fuego de las insignificantes preocupaciones de los simples mortales proyectaba sombras largas y oscuras. Li y Lo, los dos antiguos consejeros del trono, estaban sentados en silencio ante el velo. Ya sea por reverencia al poder del Señor del Fuego o porque el calor de las llamas resultaba incómodo, nadie se acercó tanto al velo como ellos, por lo que Azula se acomodó un lugar al frente. Al otro lado de la habitación, notó que Tanya había hecho lo mismo. Una vez que la sala quedó en silencio, las puertas se cerraron y una pequeña banda de bateristas en los bordes de la sala comenzó a tocar.
Sus golpes lentos y rítmicos ayudaron a crear una sensación de tensión. Pronto las puertas se abrieron de nuevo y entró una joven acompañada de 4 guardias de élite del palacio. Llevaba un vestido rojo escotado que reflejaba el estilo y los colores de la Nación del Fuego, con brazaletes y accesorios dorados que brillaban a la luz del fuego. La gargantilla negra alrededor de su cuello parecía sospechosamente un collar, y dentro de su cabello blanco como la nieve había un tocado plateado que recordaba al que usaba el Señor del Fuego, pero más pequeño y con un símbolo de copo de nieve encima. La princesa Yue podía lucir hermosa, pero todo en su atuendo gritaba que ahora era propiedad de la Nación del Fuego. Una esclava en todo, menos en el nombre. La multitud se abrió paso a su paso, lo que le permitió llegar directamente al frente. Cuando llegó al frente de la multitud, dudó, hasta que uno de los guardias le dio un codazo de advertencia y ella se arrodilló en una reverencia baja y sumisa. Señor del Fuego Ozai comenzó a decir, con una voz muerta y sin tono que delataba que estaba recitando un guión. En nombre de las tribus del Agua del Norte, yo, la princesa Yue, por la presente me rindo al gobierno ilustrado de la Nación del Fuego y acepto toda la responsabilidad por las vidas perdidas en nuestro conflicto. Ahora reconozco que fue la terquedad de mis antepasados y su negativa a aceptar una unión pacífica con la Nación del Fuego lo que condujo a tantas pérdidas innecesarias de vidas. Con los espíritus como testigos, juro solemnemente guiar a mi pueblo para redimir este error trabajando mano a mano con nuestros nuevos gobernadores de la Nación del Fuego, y denuncio a todos los cobardes que huyeron de la batalla de Agna Kela. ¿Qué? Yue miró hacia arriba, confundida por la interrupción inesperada. Agna Kela ha sido rebautizada como Zhao, afirmó Lo. Esa noticia provocó la grieta más notable en el valiente intento de la princesa de mantener la compostura. Un destello de angustia, de vergüenza cruda, antes de que inclinara la cabeza hacia atrás en una profunda reverencia para ocultarlo. Cuando volvió a hablar, su tono tenía el más tranquilo matiz de vacilación. Y denunciar a los cobardes que huyeron de la batalla de Zhao, como rebeldes y traidores, dignos de ser ejecutados por sus actos traicioneros. Los nobles señores y damas gritaron su aprobación como animales de granja rebuznando, burlándose y mofándose del tormento de la princesa capturada. Cuando ya no hubo más humillación que obtener de ella, los guardias se pusieron de pie, le dieron un codazo para que hiciera lo mismo y la escoltaron fuera de la habitación. Que la proclamación de la princesa Yue sea conocida en todo el país. Anunció Li. Un día como hoy, la tribu Agua del Norte ha declarado oficialmente su rendición, continuó Lo. Que se sepa que la guerra entre la Nación del Fuego y las tribus del Norte ha terminado oficialmente, se acabó. Declararon los gemelos al unísono. Una vez más, los nobles estallaron en furiosos aplausos. Los que estaban más cerca de Tanya le dieron palmadas en la espalda y le sonrieron como si hubiera ganado toda la guerra sin ayuda de nadie. Cuando terminó el espectáculo, los que estaban atrás se dieron la vuelta para irse, pero todos se quedaron paralizados y escucharon atentamente cuando, de repente, el Señor del Fuego Ozai habló. En la sala se murmuraron teorías sobre lo que quería decir el Señor del Fuego mientras lo echaban a los nobles chismosos y cerraban las puertas detrás de ellos para que la sala del trono quedara en un silencio sepulcral. Siguiendo una señal tácita, tanto la princesa como el almirante avanzaron hasta que estuvieron en el mismo lugar que Yue y se arrodillaron para hacer una profunda reverencia. El silencio se prolongó entre ellos. La etiqueta dictaba que, excluyendo los saludos, el Señor del Fuego hablaba primero en todas las conversaciones que tenían lugar en esa sala. Era una señal de respeto y obediencia, y a veces a mi padre le gustaba poner a prueba a las personas que buscaban una audiencia con él esperando en silencio durante minutos para ver si cedían ante la presión. Pero ni Azula ni Tanya eran tan débiles de voluntad, y ambas mantuvieron la cabeza gacha y la boca cerrada hasta que, por fin, Ozai se dignó hablar de nuevo. Sus victorias son impresionantes, almirante Tanya. La voz de su padre era tan profunda y rica como siempre, su ritmo lento y seguro. El de un hombre que sabía que no necesitaba gritar o hablar rápidamente para llamar la atención. El pueblo alaba tu nombre. Te llaman Tanya la Conquistadora. Tanya el Hada del Sol. Tanya la Cazadora de la Luna. Una sonrisa orgullosa se dibujó en los labios de Tanya. Gracias, Su Majestad. Yo, y aún así me has fallado. El pueblo alaba tu nombre. Te llaman Tanya la Conquistadora. Tanya el Hada del Sol. Tanya la Cazadora de la Luna. Una sonrisa orgullosa se dibujó en los labios de Tanya. Gracias, Su Majestad. Yo, y aún así me has fallado. Esas 5 palabras, pronunciadas sin emoción, parecieron absorber el calor de la habitación en un instante.
Tanya palideció, su rostro se desmoronó y Azula sonrió maliciosamente ante la mirada de inconfundible temor que cruzó sus rasgos. Parecía que la chica dorada no estaba en la lista de los buenos de todos después de todo. Tenías a los rebeldes del norte en tus manos, pero no los dejaste escapar, continuó Ozai. Tenías a los espíritus del océano y de la luna en tus manos, pero los dejaste escapar. Tenías al avatar en tus manos, pero lo dejaste escapar. Una mueca silenciosa, tan suave que fácilmente podría confundirse con el crepitar de las llamas. Parece que en algún lugar del mar te has vuelto un poco torpe. La Tanya que recuerdo nunca habría sido tan descuidada. Tus errores han creado problemas donde no debería haberlos y será necesario un gran esfuerzo para corregirlos. Le pido disculpas profundamente, Majestad, respondió Tanya, inclinando la cabeza lo más que pudo. No puedo ofrecer excusas. El Señor del Fuego permaneció en silencio por un rato, dejando que Tanya se retorciera bajo el peso de su juicio. Luego habló de nuevo. ¿Sabes por qué fallaste? Tanya dudó, temerosa de que una respuesta incorrecta pudiera costarle caro. Yo, me apresuré. Me concentré tanto en un problema que me olvidé de prestar atención al otro y. Ozai estaba furioso. No gritaba, pero su tono tenía ese inconfundible tono de ira fría, y las llamas que tenía ante él se encendieron en respuesta. Con cada palabra que pronunciaba, Tanya se encogía aún más. Fracasaste porque pusiste tu confianza en Zuko. Él es débil. Siempre lo ha sido. Marqué su vergüenza en su rostro hace mucho tiempo para que todos pudieran verlo y supieran que no se puede confiar en él. Pero tú creías que lo sabías mejor. Creías que sabías mejor que yo, su padre, qué clase de hombre es. ¿Creías que podrías volver aquí con él a tu lado como prueba de que estaba equivocado? Tanya estaba pálida como la muerte, tal vez al darse cuenta de que su vida estaba en juego. Lo siento mucho, mucho, mi señor, tartamudeó. Yo, no pensé, no lo hiciste, la interrumpió Ozai. Volvió a permanecer en silencio durante unos tensos segundos, dejando que Tanya se retorciera bajo el peso de su desaprobación, antes de soltar un profundo suspiro. Pero no tienes por costumbre fracasar. Y sí que lograste conquistar el Polo Norte, así que me inclino a pasar por alto tu fracaso de esta vez. Siempre y cuando sea solo esta vez. ¿Quedó claro? Perfectamente, mi señor, respondió Tanya rápidamente, claramente aliviada de estar fuera de su escrutinio. Bien. Entonces es hora de centrar nuestra atención en otros asuntos. Ozai hizo sonar una campana y, de inmediato, las puertas se abrieron y Lee y Lo regresaron, llevando una caja entre los dos. Dejaron la caja frente a Tanya y luego se acercaron para sentarse frente al velo de fuego una vez más. Ábrela, ordenó Ozai. Tanya lo hizo y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que había dentro. Dentro había un modelo de barco, aunque este no se parecía a ninguno que Azula hubiera visto antes. Tenía una enorme bombilla roja en la parte superior que seguramente empujaría el resto hacia el agua y una base plana que era terrible para dirigirlo. Un globo aerostático. Susurró Tanya con reverencia. ¿Captas su propósito con solo una mirada? Preguntó Lee incrédulo. Eres realmente un prodigio en las artes del vuelo, concluyó Lo. Esta tecnología fue recuperada de una batalla en el Templo del Aire del Norte. Un último e inesperado regalo de un inventor traidor, continuó Ozai. Como habrás podido comprobar, cuando se llene de aire caliente, esta nave volará por el cielo, lo que nos permitirá atravesar terrenos que antes nos habrían llevado días en cuestión de minutos. Mientras hablamos, nuestras fábricas han comenzado a trabajar horas extra para producir una flota de estas naves en los próximos meses. Tanya levantó la vista con curiosidad. ¿Tan rápido? ¿Por qué tanta prisa? Porque pronto llegará el cometa de Sozin y el poder de cada maestro fuego se multiplicará por 10. En ese momento, esta flota navegará sobre una gran parte del reino tierra donde la resistencia contra nosotros es más fuerte y hará llover fuego sobre sus cabezas, arrasando la tierra hasta convertirla en cenizas. Aunque su rostro estaba oculto, Azula podía sentir a su padre sonriendo ante la idea. Esto romperá la espalda del esfuerzo bélico del reino tierra y servirá como advertencia para cualquiera que piense en rebelarse en el futuro. Esta flota celestial se convertirá en la fuerza clave para enfrentar las insurrecciones posteriores a la guerra, por lo que el miedo a su poder destructivo será necesario para mantener a la población bajo control hasta que nuestra cultura se haya difundido y adoptado por completo en todo el mundo. Tácticas de tierra quemada, reflexionó Tanya, pensativa. Es extrema, pero sería mejor para todos poner fin a esta guerra rápidamente en un momento de fuerza, sin importar la pérdida a corto plazo. Me alegra que estés de acuerdo, respondió Ozai.
Debido a que esta flota aérea es tan importante para nuestros planes inmediatos y futuros, he decidido que requerirá su propia fuerza armada independiente directamente bajo mi mando. El jefe de esta fuerza sería mi mano derecha en el futuro previsible. Por encima incluso del Consejo de Guerra, y solo superado por mí en autoridad. Este jefe tendría que ser alguien lo suficientemente joven como para dedicar su vida a ese papel. Lo suficientemente inteligente como para idear estrategias de batalla completamente nuevas utilizando maniobras aéreas. Y lo suficientemente despiadado como para usar el poder de la flota sin dudarlo donde quiera que fuera necesario. Su lealtad tendría que ser incuestionable y tendrían que ser tan famosos por su competencia que nadie se atrevería a quejarse de su nombramiento para un puesto tan elevado. Azula apretó los dientes con tanta fuerza que le empezó a doler la mandíbula. No hacía falta adivinar a quién se le otorgaría esa posición de poder. ¿Quién más que la famosa hada voladora de la Nación del Fuego cumplía todos esos criterios de manera tan obvia? Tanya pareció llegar a esa conclusión también, ya que su rostro se iluminó con una sonrisa feliz. Mi señor, me honra. Yo, no lo sé. Todavía no. La sonrisa de Tanya se transformó en una pregunta no formulada y el Señor del Fuego continuó. Dije que no castigaría tu fracaso, pero tampoco lo recompensaré. Tu error le costó caro al esfuerzo de guerra. Es cierto que eres el mejor candidato para el puesto, pero hasta que hayas reparado tu fracaso, no eres digno de ser mi mano derecha. Ah, así que a eso se refería con esto. En el cerebro de Azula, de repente todo encajó. Su padre tenía una misión en mente, algo para lo que sentía que Tanya era necesaria, y estaba preparando una zanahoria y un palo para controlarla. No era ningún secreto que Tanya deseaba un alto estatus y rango dentro del ejército, por lo que ofrecerle el puesto más alto que fuera posible alcanzar sería un excelente motivador. La amenaza subyacente de perder todo lo que había obtenido hasta ahora si fracasaba también funcionaría igual de bien. Tanya inclinó la cabeza en señal de sumisión. ¿Qué debo hacer para enmendar el daño, mi señor? Ozai dejó que el silencio se extendiera entre ellos nuevamente por unos segundos. Sin embargo, cuando habló, esta vez no se dirigió a Tanya. Azula. Sí, padre, respondió Azula rápidamente. Hiro es un traidor y tu hermano Zuko es un fracasado. Tengo una tarea para ti. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Azula mientras anticipaba sus próximas palabras. Vaya, esta estaba resultando ser una noche maravillosa después de todo. No podemos permitir que sigan deshonrando el nombre de la familia. Cuanto más libres anden, más deshonrarán a nuestro linaje. Como heredero, te corresponde a ti librar a nuestra familia de su vergüenza, declaró Ozai con severidad. Y es hora de que empieces a asumir un papel más activo en los asuntos de la corte. Te encargo la tarea de traer a tu tío y a tu hermano de vuelta a casa encadenados, donde se enfrentarán a mi juicio por su traición a nuestra nación. Azula inclinó la cabeza, ocultando la sonrisa complácida que se dibujaba en sus labios. Así se hará, padre. Tanya se enderezó al sentir que la atención volvía a centrarse en ella. Fue tu error confiar en Zuko lo que permitió que esta vergüenza ocurriera en primer lugar. Para reparar tu error, te encargo que sirvas a Azula en su tarea. Deberás seguir sus órdenes como si fueran las mías. ¿Servir? Se le había ordenado formalmente a Tanya que fuera su sirvienta. Azula apenas podía contenerse de reírse de alegría. Esta era la oportunidad perfecta para demostrar su superioridad de una vez por todas. No solo haría que Zuzu y Hiro volvieran a pudrirse en prisión, sino que también podría encontrar una manera de finalmente poner a Tanya bajo su control. Entonces su victoria sería realmente completa y nadie cuestionaría su legítimo lugar como la próxima Señora del Fuego. Así se hará, mi señor, respondió Tanya, lanzando una rápida mirada a Azula. Era tan buena como siempre ocultando sus emociones, pero Azula estaba segura de que en ese momento debía estar ardiendo de envidia por dentro. Encárgate de que así sea, respondió Ozai. Quiero que todos los cabos sueltos estén arreglados para cuando llegue el cometa. No se debe permitir que nada impida la victoria final de la Nación del Fuego. Azula y Tanya se levantaron al unísono, tomando la clara despedida como lo que era, y siguieron al hilo fuera de la sala del trono. En el momento en que las puertas se cerraron de golpe detrás de ellas, Tanya la miró. Oye, Azula, pero Azula ya se alejaba a grandes zancadas hacia su habitación sin decir palabra. No le interesaban los juegos mentales ni las peleas verbales que Tanya quería jugar en ese momento. Ya estaba haciendo una lista de las cosas que tendría que empacar y tramando los inicios de un centenar de planes para atrapar a su patético hermano.
Ahora era su momento de brillar y Azula no podía esperar para comenzar. Tanya observó con una mirada compasiva cómo Azula se retiraba apresuradamente a su habitación. Pobre y orgullosa Azula, corriendo a su habitación para que nadie la viera llorar. En este momento debe estar angustiada, destrozada entre el peso del deber hacia su nación y el amor por su hermano. Qué terrible debe ser la sensación de tener que condenar a su propio hermano a prisión. El primer instinto de Tanya fue indignarse con el Señor del Fuego Ozai por haberle impuesto una exigencia tan irrazonable, pero después de pensarlo unos momentos, comprendió la lógica de su decisión. Zuko había traicionado a la Nación del Fuego y la opinión pública sobre él y Hiro estaba en su punto más bajo. Cualquier soldado al que Ozai le confiara esta tarea podría asegurar que Zuko tuviera un accidente en su camino a casa, tal vez incluso uno fatal. La única en quien podía confiar plenamente para garantizar que su hijo regresara sano y salvo a casa era su hija, incluso si luego se veía obligado a encerrarlo en una jaula dorada por sus crímenes. ¿Era por eso que la había asignado específicamente como subordinada de Azula? Sin duda se dio cuenta de que Tanya odiaba a Zuko por traicionarla en el Polo Norte, por lo que ponerla a cargo estaba fuera de cuestión, pero Azula claramente necesitaría un poco de apoyo emocional que solo una amiga podría brindarle. Ojalá Tile estuviera aquí. Siempre había sido la que más apoyo brindaba en su grupo de amigos. No obstante, Tanya haría todo lo posible. Azula era el tipo de amiga que todos deberían tener. Inteligente, leal y siempre la impulsaba a hacer lo mejor que podía. No se habían visto en meses, pero lo primero que había hecho Azula era advertirle sobre esos peligrosos rumores que se extendían sobre la verdad de la muerte de Zhao. Era reconfortante saber que la princesa siempre estaba pendiente de ella, así que lo mínimo que podía hacer ella era cuidar de ella a cambio. Sus pensamientos se dirigieron hacia el Señor del Fuego mientras miraba por encima del hombro hacia las puertas de la sala del trono. Ozai era tan orgulloso y estoico como su hija, pero él también debía estar destrozado por dentro. Primero se había visto obligado a herir y desterrar a su hijo por su cobardía, y ahora se veía obligado a capturar y encarcelar a dicho hijo nuevamente después de haber traicionado a su propia nación. Cuán avergonzado debía estar, tanto de Zuko como de sí mismo, por las cosas que le estaba haciendo a su propia carne y sangre. Sin embargo, se lo guardó todo para sí mismo sin pestañear para defender las leyes y la justicia de su nación. En la historia de sus antiguos mundos había sido raro encontrar un rey que antepusiera las leyes de su nación a su propio beneficio personal. ¿Qué hombre tan desinteresado era Ozai? Zuko, ¿tienes idea de cuánto dolor estás causando a tu familia? Gruñó en voz baja, sintiendo que el resentimiento ardiente por su viejo amigo se hacía cada vez más intenso. No dañaría físicamente a Zuko, no cuando eso molestaría tanto a Azula, pero de alguna manera iba a hacerle pagar por todo esto. ¿Qué pensaría tu madre de ti si todavía estuviera aquí? Se avergonzaría del hombre en el que te estás convirtiendo. Hablando de familia, había un lugar que probablemente debería visitar mientras estuviera en tierra, y pronto, si es que podría volver a partir en unos días. Al regresar a su habitación de invitados en el palacio, Tanya se quitó la armadura y se puso una capa negra larga con capucha, luego se escabulló en la noche. No tenía por qué preocuparse por ocultar su característico pelo, porque esa noche, al parecer, la mitad de la ciudad se había pintado el pelo en homenaje al suyo. Era un gesto muy favorecedor y un poco embarazoso. Si bien era natural celebrar a los héroes militares en tiempos de guerra, habría mentido si hubiera dicho que no esperaba cierto grado de resentimiento por su uso bastante irrespetuoso de los cuerpos de los soldados caídos. Parecía que el Ministerio de Propaganda había trabajado arduamente para suprimir los detalles de ese aspecto particular de su plan. Después de casi una hora de caminata, Tanya se encontró en las escaleras de un enorme templo tradicional de la Nación del Fuego. Nunca había considerado que ningún lugar de este mundo fuera su hogar, pero este lugar había sido algo así como un espacio de oficina permanente para ella antes de ir a la Real Academia y luego a la Marina. Sería muy desconsiderado de su parte no devolver los gastos que el Templo del Fuego había gastado en criarla ahora que podía hacerlo. Golpeó con fuerza la puerta y esperó hasta oír débilmente el sonido de pasos que se acercaban por el otro lado. La puerta se abrió y apareció una mujer bajita, corpulenta pero de aspecto alegre, vestida con un hábito de monja. En el momento en que la monja vislumbró un mechón de cabello rubio colgando debajo de su capucha, dejó escapar un suspiro explosivo e irritado. Oh, por el amor de Agni, no otro más.
Escucha, cariño, si todos creen que pueden subir hasta aquí y proclamar que son la madre perdida de la pobre muchacha, juro por los espíritus que tomaré mi zapatilla y dejaré una marca en la parte de atrás de tu cabeza tan roja que pondrá celosa a la luna. Tanya se echó hacia atrás la capucha y una pequeña sonrisa cruzó sus labios cuando los ojos de la monja se abrieron con reconocimiento. Buenas noches, hermana Bula. Bula era una de las sirvientas del Templo del Fuego. No era una maestra fuego, pero se podría decir que ella y las otras hermanas hacían más trabajo en el mantenimiento del templo y sus actividades cotidianas que los sabios. Los espíritus no permitían que los sabios marchitos se tomaran tiempo fuera de la meditación para barrer sus propios pisos después de todo. Fueron Bula y las hermanas quienes cuidaron de ella y de los otros niños mientras crecían, excluyendo el entrenamiento de fuego control, por supuesto. Pequeña Tanya. Antes de que Tanya pudiera decir otra palabra, Bula la había abrazado fuerte y cordialmente. Mírate. Te has convertido en una jovencita tan hermosa. Ha pasado tanto tiempo. Había pasado bastante tiempo, ¿no? De hecho, desde que se había ido a vivir a la Real Academia para Niñas. Tanya nunca había sentido un apego emocional particular a ese lugar, pero ver a la hermana Bula así la hacía sentir una punzada de culpa por no haber escrito siquiera una carta. Sí, bueno, han sido unos años muy movidos. Bula se rió. Oh, no te preocupes, cariño. Siempre es lo mismo con ustedes, los jóvenes, que se escapan sin dejar rastro durante los primeros años en el momento en que obtienen su libertad. Estamos acostumbrados a eso y no te culpamos. La vida es una aventura y los que viven en este templo tienen que aprovechar todas las oportunidades que se les presenten para lograr algo. Pero siempre encuentran el camino de regreso, una vez que encuentran su lugar en el mundo. La miró con complicidad. Y me atrevo a decir que tú has encontrado el tuyo. Eres el favorito de la nación, te codeas con generales y princesas. Has inspirado a muchos muchachos y muchachas de por aquí. Me alegra oír eso. De hecho, esa es una de las razones por las que estoy aquí. Tanya sacó una caja de debajo de los pliegues de su túnica que tintineaba con fuerza con el sonido de las monedas de metal. Pagan muy bien ser almirante y me gustaría pensar que esta contribución servirá para ayudar a la próxima generación de niños de este templo a encontrar su lugar en el mundo. Bula resopló entre lágrimas y la abrazó de nuevo. Oh, Tanya, siempre fuiste una cosita dulce. Tomó la caja y la guardó en su hábito. Guardaré esto en algún lugar donde los sabios no lo encuentren, guardaré estos lindos centavos para comida y ropa. Hablando de comida, ¿por qué no vienes a tomar un tazón de sopa caliente? Gracias, pero debo pasar. Me esperan en el palacio y si me voy por mucho tiempo y oh, maldita sea con esos nobles y sus fiestas de gala. No pueden acapararos para ellos solos en vuestra gran noche de celebración, respondió Bula. Además, esas pequeñas obleas en bandejas elegantes a las que llaman comida no son suficientes para una jovencita en crecimiento, especialmente para una que trabaja tan duro. Entra y disfruta de un poco de comida de verdad. Antes de que Tanya pudiera decirle una palabra, casi la arrastraron hacia adentro. Bula la condujo por los pasillos vacíos hasta que llegaron a una pequeña cocina de servicio y la dejó caer en un taburete mientras ella se apresuraba hacia una gran olla de hierro que estaba en la estufa. Me temo que casi todos los demás están celebrando esta noche. Solo yo y los sabios, que son demasiado viejos para estar de fiesta, explicó Bula. Pero todos querrán una sopa hasta llenarse cuando regresen, así que mantendré esta olla hirviendo toda la noche. Vertió 2 cucharones generosos de sopa espesa en un cuenco de madera y lo colocó frente a Tanya. ¡Ah, qué olor inesperadamente nostálgico! Cuando era más pequeña, la mayoría de los días de la semana comían pan y sopa, y aunque se preparaban con los ingredientes más baratos que había, las hermanas habían descubierto un truco misterioso para que no tuviera tan mal sabor. Tanya no se había dado cuenta de que extrañaba el sabor hasta que se llevó una cucharada al labio. Entonces, ¿a qué se debió la reacción en la puerta? ¿Últimamente has estado recibiendo muchas visitas rubias? Preguntó entre bocados. Bula suspiró profundamente. Sí, Pétalo. Desde que se supo de tu victoria en el norte, todo el mundo ha estado hablando de ti, y no pasó mucho tiempo hasta que se corrió la voz de que creciste aquí. Hemos tenido 2 o 3 prostitutas que aparecen cada día, afirmando ser tu madre perdida hace mucho tiempo. Supongo que creen que es una manera fácil de hacerse ricas, resopló con desdén. Claro, todos cometen el error de teñirse el pelo de dorado. No puedo decir que recuerde mucho de la chica que te trajo, pero su pelo era negro como el de todos los demás. Yo me habría acordado del dorado. Tanya levantó una ceja con curiosidad.
¿Viste a mi madre? Solo unos segundos. Llamó a la puerta y bajó corriendo las escaleras, así que solo vi su espalda a la distancia. Era muy joven, demasiado joven para afrontar sola las responsabilidades de la maternidad. Es una historia que hemos visto una y otra vez durante los últimos 100 años. Uno de los padres va a la guerra, cae en la batalla y el otro descubre que no puede arreglársela solo. Tanya nunca había pensado mucho en quiénes habrían sido sus padres biológicos en este mundo. Había tenido una madre y un padre en su primer mundo, y había sido lo suficientemente madura como para no necesitar uno en los dos mundos en los que había reencarnado. Aún así, ahora que el tema había salido a relucir y ella había construido su propia vida, no podía negar que sentía un poco de curiosidad. Supongo que debo haber heredado el pelo de mi padre, reflexionó y luego sonrió con sarcasmo. Supongo que eso descarta todos los rumores de que Zhao es mi padre. Bula se rió entre dientes con buen humor. Sí, Pétalo, en la ciudad se dice estos días que eres hija del mismísimo Agni. Naciste con su luz solar en el pelo. Los sacerdotes han estado más que felices de ayudar a que ese pequeño rumor se propague. Tarareó pensativamente. Aunque supongo que eso explicaría lo de la manta. ¿Manta? Preguntó Tanya. El que te envolvió cuando te encontramos en la puerta. Era una cosa extraña. Espera un momento, estoy seguro de que la guardamos en algún lugar de los armarios. ¿Manta? Preguntó Tanya. El que te envolvió cuando te encontramos en la puerta. Era una cosa extraña. Espera un momento, estoy seguro de que la guardamos en algún lugar de los armarios. Bula desapareció por la puerta por un momento y reapareció agarrando una manta de color amarillo pálido. Cuando se la entregó, Tanya inmediatamente notó la textura familiar del ramio. Un tejido producido casi exclusivamente en la Nación del Fuego. Sin embargo, el estilo estaba muy lejos de lo que había visto antes en la Nación del Fuego. Si tuviera que dibujar equivalentes, el estilo artístico de la Nación del Fuego era similar al del Japón feudal en su mundo original. Sin embargo, esto se parecía más a algo que había visto en exhibiciones de museos sobre los aztecas. Un patrón de líneas gruesas que formaban formas geométricas tanto con el espacio vacío entre ellas como con la tinta misma. La manta mostraba dos dragones en formas serpenteantes y zigzagueantes. Uno en tinta roja, el otro en azul, girando en espiral como un yin y un yang. Nunca había visto nada igual, murmuró, sinceramente bastante sorprendida por lo que estaba viendo. Desde que comenzó la guerra, la Nación del Fuego había sido muy estricta en eliminar de su tierra natal todo aquello que consideraran que no formaba parte de su cultura propia. Hasta donde ella sabía, desde la capital hasta las islas más pequeñas, en todas partes se producía el mismo estilo de arte. O bien se había hecho antes de la guerra y se había cuidado muy bien, o bien se había hecho en algún lugar que había logrado mantener su cultura oculta al resto de la nación. Me pregunto de dónde será. Me temo que yo tampoco tengo ni idea, cariño, respondió Bula. Pero si quieres, puedes quedártelo. Quizá te ayude a averiguar de dónde son tus padres. Tanya lo pensó un segundo, luego sacudió la cabeza y le devolvió la manta. Gracias, pero no. Nunca he necesitado padres, así que saber quién me abandonó no va a cambiar mucho las cosas de todos modos. Creo que prefiero centrarme en el futuro que en el pasado. Bula asintió. Supongo que es lo más pragmático. Muy bien, entonces, Pétalo, lo entiendo. Retiró rápidamente el cuenco de sopa ahora vacío de Tanya, devolviéndole la sonrisa alegre al rostro. Ahora bien, ¿por qué no compartes conmigo algunas historias sobre todas las aventuras que has tenido? Aang corría tan rápido como el viento podía llevarlo, pero el laberinto de hielo en el que estaba atrapado parecía extenderse eternamente en la distancia. La luz de la luna carmesí bañaba el laberinto helado, tiñendo las paredes y el suelo de un rojo tal que parecían estar cubiertos de sangre. No, cuando miró más de cerca, Aang se dio cuenta de que en realidad estaban sangrando. Congelado en el hielo, apenas podía distinguir los rostros de los guerreros de las tribus del norte, sus expresiones atrapadas para siempre en un rictus de dolor. Sus cuerpos estaban quietos e inmóviles, pero sus ojos se giraron para seguirlo mientras pasaba corriendo, juzgándolo en silencio por su fracaso en salvarlos. Y una risa inhumana, como el rugido de una bestia gigantesca, resonó en el laberinto detrás de él, y Aang gimió de terror mientras miraba hacia atrás por encima del hombro. Un gigantesco gigante de fuego, con su piel hirviente como lava fundida y su pelo como una red salvaje de rayos de sol, lo perseguía pisando fuerte, incinerando a los prisioneros atrapados dentro de las paredes del laberinto a su paso.
Aang dobló una esquina a toda velocidad, pero se detuvo en seco cuando se encontró cara a cara con un callejón sin salida. Aang miró hacia un lado y encontró a Katara atrapada en las paredes del laberinto junto a él. Golpeaba las paredes con el puño, intentando abrirse paso, pero el hielo no se movía. Se escucharon más golpes detrás de él y se dio la vuelta para ver a Yoe y Sokka congelados en las paredes del otro lado. La temperatura comenzó a subir rápidamente a medida que el gigante de fuego se acercaba, sus pasos resonaban cada vez más fuerte desde la esquina. «No nos dejes morir, Aang». A Aang le brotaron gotas de sudor por la piel a medida que el calor se volvía insoportable. Un siseo feroz de vapor llegó a sus oídos cuando una mano enorme y ardiente apareció por la esquina y agarró la pared. Era tu deber protegerlos. No nos falles otra vez. Un rostro enorme y sonriente se asomó por la esquina, con los labios fundidos hacia atrás formando una mueca divertida. Ahora que estaba lo suficientemente cerca para distinguir la forma femenina de su rostro, Aang reconoció al gigante. «Te encontré, Avatar», gritó el gigante de fuego con la voz de Tanya. Aang retrocedió, pero con las paredes de hielo que lo rodeaban, no había ningún lugar a donde correr. Estaba atrapado, impotente, indefenso ante el gigante que extendía una mano hacia él. «Despierta, Aang. Despierta». Los ojos de Aang se abrieron de golpe y se levantó de un salto, jadeando, aspirando con avidez el aire fresco de la noche. Katara estaba a su lado, con la tela en la mano empapada de sudor, y Sokka a unos metros de distancia con un odre de agua listo para beber. «Está bien, Aang, estás a salvo». «Respira», dijo con suavidad, colocando con cuidado una mano sobre su espalda y masajeando suavemente el espacio entre sus hombros. Su toque ayudó a calmarlo y, mientras Aang continuaba respirando profundamente, sintió que sus nervios comenzaban a relajarse lentamente. Después de aproximadamente un minuto, su corazón dejó de latir con fuerza en sus oídos y Aang exhaló profundamente y tomó un trago profundo del odre de agua que le ofrecía Sokka. «Gracias, chicos», susurró con docilidad, pasando de su posición sentada a la postura de piernas cruzadas que solía utilizar para meditar. Sokka y Katara movieron sus sacos de dormir y se sentaron a cada lado de él. No dijeron ni una palabra, ni lo miraron con ningún tipo de juicio o lástima. Simplemente lo dejaron tomarse su tiempo. Habían pasado 10 días desde que dejaron a los sobrevivientes de la batalla en una aldea amiga y viajaron al Reino Tierra en busca de un nuevo amo para Aang. Sin embargo, aunque el tiempo y un cambio de escenario habían ayudado un poco, todavía era raro que pasara una noche sin que al menos uno de ellos se despertara gritando en medio de la noche. Las pesadillas habían plagado al grupo desde el asedio al norte. Las pesadillas de Sokka siempre mostraban a Yoe. Estaban juntos en alguna situación tensa, perseguidos por una masa de humo oscuro, una ola de agua oscura o alguna otra fuerza elemental del mal, y Yoe recurría a él en busca de ayuda. Sin embargo, Sokka siempre la traicionaba. La hacía tropezar si estaban corriendo, la empujaba si estaban trepando o incluso literalmente la apuñalaba por la espalda en una ocasión. Entonces él correría, dándole la espalda a sus gritos de traición mientras la oscuridad la envolvía. Las pesadillas de Katara mostraban al maestro Pakku, a su madre, a Yagoda y a otras personas a las que admiraba como símbolos de sabiduría y enseñanza. Ella luchaba a su lado contra hordas de enemigos, a quienes se les confiaba la protección de sus espaldas, cuando de repente su control sobre el agua se rompía. No importaba cuánto luchara y se agitara, su control no funcionaba, tal como había sucedido cuando la luna se había vuelto roja, y ella observaba con horror cómo los enemigos la rodeaban y rodeaban a sus mentores por detrás. A veces simplemente los capturaban, otras veces los atacaban, pero sus mentores siempre la miraban con culpa y decepción antes de que se los llevaran. Las pesadillas de Aang eran de prisiones, jaulas y trampas. Todas llenas de guerreros de las tribus del norte o de maestros aire con los que había crecido. Había un monstruo enorme de algún tipo que rondaba devorándolos, y sin importar lo que hiciera Aang, nunca podría derrotarlo. El monstruo, que a menudo tenía un parecido inquietante con cierto maestro fuego de cabello dorado, ignoraba sus esfuerzos mientras devoraba a las personas que quería proteger. Luego lo miraba y, sin importar cuánto corriera, siempre terminaba atrapándolo. Fue Katara quien finalmente los reunió después de una semana de noches sin dormir y declaró que era necesario hacer algo. Yagoda, el curandero, le había enseñado un poco sobre las técnicas de la tribu del norte para curar la mente, y por eso decidió que, cuando alguno de ellos tuviera una pesadilla, los demás se sentarían y lo escucharían sin interrumpirlo con sus propios pensamientos u opiniones.
Al principio había sido un poco incómodo, pero después de ese obstáculo inicial, todos habían comenzado a encontrar agradable desahogarse. Yagoda, el curandero, le había enseñado un poco sobre las técnicas de la tribu del norte para curar la mente, y por eso decidió que, cuando alguno de ellos tuviera una pesadilla, los demás se sentarían y lo escucharían sin interrumpirlo con sus propios pensamientos u opiniones. Al principio había sido un poco incómodo, pero después de ese obstáculo inicial, todos habían comenzado a encontrar agradable desahogarse. Había sido imposible pasar por alto la frecuencia con la que Tanya desempeñaba un papel destacado en todas sus pesadillas. Era su risa la que resonaba en Sokka desde la oscuridad, su rostro era el que tenían los monstruos de Aang, y no había hecho falta mucho examen de conciencia para descubrir por qué. Zuko, Zhao y todos los demás sirvientes de la Nación del Fuego que habían conocido hasta ahora habían sido una amenaza, y a veces bastante aterradoras, pero nunca algo que no pudieran superar con fuerza, coraje e ingenio. Al principio, Tanya era la misma, cuando era solo una niña con el cabello de un color extraño que se arrastraba al lado de Zhao. Pero ya no era así. Durante el asedio al norte, Tanya había demostrado que era capaz de destruir una nación entera y estaba dispuesta a asesinar no solo a sus enemigos, sino incluso a sus propios aliados, para conseguir lo que quería. Todo su coraje y esfuerzo no habían sido suficientes para retrasarla. La única razón por la que habían logrado escapar era porque Zuko sorprendentemente había elegido el bien del mundo por encima de su propia obsesión. ¿Quién sabía si tendrían tanta suerte la próxima vez? Por primera vez desde que comenzó su viaje, se encontraron con alguien que era demasiado poderoso para que pudieran vencerlo, y saber que esa persona había jurado cazarlos hasta los confines de la tierra los hizo sentir paranoicos de que ella podría saltar de la oscuridad en cualquier momento. ¿Cómo la detenemos?, susurró Aang con tristeza, acurrucándose un poco más en sí mismo mientras el recuerdo de esos ojos fríos y dorados pasaba por su memoria. Se sentía tan ingenuo por haber creído alguna vez que tal vez ella podría haber sido una amiga. Katara tarareó suavemente, sin dejar de frotarle la espalda con movimientos circulares para calmarlo. Juntos. Tal vez sea demasiado para nosotros ahora, pero no será así por mucho tiempo. Mira lo rápido que dominamos el agua control. Una vez que hayas dominado los 4 elementos, nos enfrentaremos a ella nuevamente y no estaremos solos. Además, nadie es invencible, intervino Sokka, dándole un suave codazo con el hombro. Incluso la gran y mala Tanya tiene sus debilidades. Solo tenemos que descubrir cuáles son. ¿Debilidades? A alguien le costó conciliar a la chica que había hecho sangrar a la luna con algún tipo de debilidad. Roku me advirtió sobre ella, allá en el Templo del Fuego. Dijo que ella era algo ajeno al ciclo natural de la reencarnación. El agente de un espíritu invasor de otro mundo. ¿Y si realmente es un demonio, como dicen las personas? Sokka resopló con desdén. Me parece bastante acertado. Katara le lanzó una mirada poco impresionada, pero no dijo nada para negarlo. Pero, demonio o no, Katara tiene razón en que no te enfrentarás a ella solo, continuó Sokka, abrazándolo con un solo brazo. Estaremos a tu lado todo el camino. Juntos. Ese era un pensamiento reconfortante. Katara también se inclinó hacia el abrazo y los tres disfrutaron de un breve momento de silencio amistoso mientras la última tensión de Aang se desenredaba. No importaba si el futuro les deparaba a Zuko, a Tanya o al mismísimo Señor del Fuego, enfrentarían al enemigo juntos. Informan que Agna ha caído, y con ella la conexión de la tribu Agua del Norte con el resto del mundo. Aunque todavía hay cierta resistencia, no se espera que, Long Fen, el gran secretario de Ba Sing Se y líder de los Dai Li, dobló la carta y la dejó caer sobre su escritorio, con su rostro impasible. La pérdida de otro aliado en esta guerra era un problema, pero también una oportunidad disfrazada. Ahora que las tribus del agua estaban realmente fuera de escena, solo quedaban el Reino Tierra y la Nación del Fuego. Si la Nación del Fuego se agotaba contra las defensas del Reino Tierra, entonces el Reino Tierra podría contraatacar y recuperar todo el territorio que había perdido, y luego tomar el control de la Nación del Fuego en el proceso. No tenían obligación de devolver los demás territorios capturados por la Nación del Fuego a sus dueños originales en ese momento. El Reino Tierra podría convertirse en el único reino del mundo, y todo bajo la excusa de protegerse de la agresión de la Nación del Fuego. Sin embargo, esta almirante Tanya podría resultar una gran espina en ese plan. Si ella podía conquistar la ciudad más grande del norte en una noche de luna llena, quizás también podría ser capaz de atravesar las murallas de Ba Sing Se.
El general Hiro lo había logrado una vez después de todo, y, según todos los informes, esta chica era una estratega tan inteligente como él, aunque mucho, mucho más despiadada. Era necesaria una contramedida contra ella. Long Feng se levantó y salió de su oficina, caminando por los oscuros pasillos de la base oculta debajo del lago Laogai. Pasó fila tras fila de pesadas puertas de metal, muchas de las cuales tenían luces parpadeantes y sonidos apagados de cánticos que salían de las grietas en la parte inferior, hasta que llegó a una puerta más grande que cualquier otra. Sobre la puerta colgaba un sencillo letrero de madera con una palabra pintada en letras rojas. Hace años, los militares se habían topado con un milagro. Una joven maestra tierra con tanto poder que literalmente había partido una montaña por la mitad antes de haber recibido siquiera un poco de entrenamiento. Verla en acción era como presenciar un desastre natural, una hazaña de fuerza que solo el avatar podía igualar. Con disciplina y orientación, podría haber sido la nueva superarma del Reino Tierra. Sin embargo, para gran consternación de todos, la chica no había mostrado el más mínimo interés en aprender a controlar sus poderes, solo en cómo desatarlos contra la Nación del Fuego. Era una bola de demolición ambulante de odio y furia. Una loca berserker que solo quería usar salvajemente sus poderes y destruir a quien se interpusiera en su camino. Long Feng había sido paciente durante un año, dándole tiempo para darse cuenta de la importancia de una disciplina adecuada, pero cuando la niña todavía había demostrado no estar dispuesta a siquiera intentar controlarse, se había visto obligado a tomar medidas extremas. Al fin y al cabo, la muchacha era un arma de doble filo. Un desastre ambulante que podía fácilmente abrir un agujero en las paredes con una de sus rabietas. Si no se controlaba, entonces, por el bien de la nación, alguien más tendría que hacerlo por ella. Y así, un día, uno de sus agentes le puso un somnífero en su bebida, la robó y la llevó al lago Laogai, y Long Feng encubrió su desaparición con una historia sobre que la habían enviado a una misión de alto secreto. Desde entonces, había estado confinada en esta habitación para recibir tratamiento. El progreso de su tratamiento había sido inusualmente lento debido a su naturaleza obstinada, pero informes recientes afirmaban que había logrado un avance recientemente. Long Feng abrió las pesadas puertas y entró. La habitación estaba completamente a oscuras, sin ninguna iluminación, salvo una linterna tenue que giraba lentamente alrededor de una pista de metal, revelando que la habitación estaba completamente recubierta de metal. Dentro de la pista de metal estaban sentados 3 agentes Daily vestidos de manera idéntica, y justo afuera, encadenada a una pesada silla de hierro, estaba una adolescente con cabello castaño desordenado, su rostro pálido, demacrado y cubierto de sudor. «Soy Joode. Bienvenidos a Ba Sing Se», entonaron los lavadores de cerebro al unísono. Soy Joode. Bienvenido a Ba Sing Se», repitió la chica. «Tenemos mucha suerte de tener nuestras paredes para crear orden. Tenemos mucha suerte de tener nuestras paredes para crear y para crear orden. No hay guerra en Ba Sing Se. No hay guerra en y no hay guerra en Inoi». La chica se clavó con las palabras y parpadeó rápidamente mientras un destello de furia danzaba en su expresión. «Guerra y Tanya. Tengo que matarla. Juro que la mataré. Yo soy Joode. Bienvenidos a Ba Sing Se», repitieron los lavadores de cerebro. «No», rugió la niña. «Soy Mary. Yo soy Joode. Bienvenidos a Ba Sing Se». «Yo soy». La voz de la chica se convirtió en un sollozo y sacudió la cabeza. «Soy Joode. Bienvenidos a Ba Sing Se. Soy Joode. Bienvenidos a Ba Sing Se. Soy Joode. Bienvenidos a Ba Sing Se». Los lavadores de cerebros coreaban una y otra vez, mientras la linterna giraba a su alrededor. La chica se quedó quieta, con la cabeza inclinada hacia abajo como una marioneta con los hilos cortados, de modo que su cabello desordenado cubría su rostro. Por un momento se quedó sepulcralmente inmóvil, pero cuando la linterna pasó junto a su rostro, lentamente inclinó la cabeza hacia arriba, revelando una sonrisa extrañamente amplia fija en sus labios. Miró a sus captores con ojos vidriosos y vacíos, y cuando habló, su voz tenía un tono robótico y sin emociones. «Soy Joode. Bienvenidos a Ba Sing Se. Ah, esto sí que es el paraíso». Zuko quería estar en desacuerdo con el tío. Estaba de un humor furioso y, como resultado, deseaba que todo a su alrededor fuera horrible solo para tener más cosas de las que quejarse. Sin embargo, incluso él tenía que admitir, en algún lugar profundo de su mente, donde nunca lo diría en voz alta, que este era el mejor masaje que había recibido en su vida.
Su familia había empleado los servicios de algunas de las mejores masajistas cuando era niño, pero después de años en el exilio y, más recientemente, semanas varado en el mar en una balsa, sus músculos nunca habían estado más adoloridos. Las manos expertas de la mujer que trabajaba en su espalda ahora aliviaban los nudos en sus músculos que habían estado allí por tanto tiempo que había olvidado cómo había sido la vida sin ellos, y cada pico y posterior liberación de presión enviaba oleadas de placer por su columna vertebral. Fue impresionante cómo el tío había logrado cautivarlos hasta el spa. Habían llegado a la playa cercana sin dinero y sin nada más que los harapos destrozados de su ropa, pero con solo una sonrisa, cortesía y un toque de coqueteo, el tío había logrado cautivar al dueño para que los dejara quedarse con la promesa de un pago futuro. Aunque Zuko no sabía si ese pago llegaría o no. No le quedaba nada. Ni barco, ni tripulación, ni dinero. El único objeto que había tenido consigo durante su rápida huida del norte era el cuchillo que su tío le había regalado una vez, y no estaba dispuesto a venderlo, salvo en circunstancias de extrema necesidad. Ahora más que nunca necesitaba la inscripción que tenía impresa. Nunca te rindas sin luchar. El avatar seguía ahí fuera, en alguna parte. Lo más probable era que ya hubiera llegado al reino tierra en busca de un nuevo amo. Si pudiera capturarlo, todo lo que había perdido aún podría recuperarse. Su padre lo dejaría volver a casa y le concedería una audiencia, y podría explicar por qué había hecho lo que había hecho en el Polo Norte. No era un traidor. Simplemente no estaba dispuesto a ejecutar niños ni a arriesgarse a dañar el orden natural del mundo por la victoria. Su padre lo comprendería y lo perdonaría. Tenía que hacerlo. Por supuesto, Zuko todavía tenía que capturar al avatar primero, con nada más que su propia habilidad y el cuchillo en su bolsillo. Eso no iba a ser fácil. Relájate, le advirtió la masajista con suavidad, sintiendo que instintivamente empezaba a tensarse. Eres un joven muy serio. Mi sobrino tiene mucho en qué pensar, respondió el tío por él. ¿De verdad? Mañana hay un festival en la ciudad. Quizá deberías ir para que te ayude a distraerte. Bueno, a mí me encantan los festivales, respondió el tío con jovialidad. ¿Cuál es la ocasión? Es para celebrar la victoria de la almirante Tanya, respondió la masajista. Se habla de convertirlo en un día festivo nacional. Oye, relájate. Zuko ignoró la reprimenda. Ese era otro gran problema. Tanya era la chica de oro de la nación en ese momento, y era obvio que haría todo lo que estuviera a su alcance para hacerle la vida imposible a partir de ese momento. Su padre siempre le había tenido cariño y no tendría motivos para negarle audiencias ahora que era parte de su consejo de guerra. ¿Quién sabía qué podría convencerlo de hacer? Por lo que sabía, ella podría estar planeando su venganza en ese momento, ideando nuevos métodos para quitarle lo poco que le quedaba. Por última vez, capitán, no. No hay nada que pueda hacer. Ahora deje de quejarse y vuelva a trabajar. Pero, almirante, por favor. Dijo que me iba a tirar por la borda. Tanya dejó escapar un suspiro silencioso y reprimió el impulso de masajearse las sienes. El capitán no era un hombre poco inteligente y había hecho un trabajo decente al dirigir su barco hasta el momento, pero la decencia no era suficiente para la princesa Azula. Ella exigía obediencia absoluta de la tripulación y lo más cercana a la perfección en todo momento que fuera humanamente posible. Tanya no la culpaba. Ella misma prestaba mucha atención al entrenamiento de sus subordinados para poder estar segura de que actuarían a la perfección cuando el momento lo requiriera. El error de Azula, sin embargo, estaba en exigir perfección en todo, cada segundo de cada día. Eso estaba estresando a la tripulación. Esto dejó a Tanya en una posición poco envidiable. Como princesa de la nación y comandante designada de esta misión, la palabra de Azula era ley. También podía ser bastante intimidante cuando quería, y no toleraba quejas, lo que hacía que la tripulación se sintiera muy incómoda al acercarse a ella con preguntas o problemas. Sin embargo, Tanya tenía un rango claro dentro de la jerarquía militar y experiencia al mando de una nave, y como subordinada de Azula en esta misión, se había encargado de manejar el funcionamiento diario de la nave en su lugar. Eso significaba que cada vez que alguien tenía un problema con las órdenes de Azula, acudían inmediatamente a Tanya para solucionarlo, con la esperanza de que ella pudiera persuadir a la princesa perfeccionista para que les diera un respiro. Me ordenó que ignorara las mareas y entrara en el puerto inmediatamente. Continuó el capitán con incredulidad. En aguas poco profundas, las rocas podrían destrozar el fondo del casco si no tenemos cuidado. Entonces será mejor que tengamos cuidado. Una orden es una orden, replicó Tanya.
Comprendo los riesgos que implica, capitán, pero nuestro objetivo es capturar prisioneros de importancia política extremadamente alta. Todo el tiempo que perdemos es tiempo que ellos pueden aprovechar para escabullirse. Te recomiendo que dejes de perder el tiempo quejándote conmigo y empieces a hacer los preparativos necesarios. Me despido. El capitán parecía estar chupando un limón, pero hizo un breve saludo militar y se marchó de mal humor. En el momento en que se perdió de vista, Tanya dejó escapar un suspiro más profundo, luego se puso de pie y caminó por los pasillos hacia los aposentos reales. Era estresante ser la vena relámpago del estricto estilo de gestión de Azula, pero Tanya lo soportaría si eso significaba quitarle un poco de presión a su amiga. Si Azula amenazaba con arrojar al capitán al océano por quejarse, entonces obviamente estaba mucho más nerviosa de lo que parecía. Al ver la expresión tranquila y confiada que tenía mientras se pavoneaba por el barco como si fuera la dueña del lugar, nunca adivinarías que se sentía culpable por dentro al pensar en encarcelar a su propio hermano. Una vez que llegó a la habitación de Azula, Tanya golpeó la puerta y esperó la llamada para entrar. Una vez que llegó, abrió la puerta y se encargó de cerrarla detrás de ella. Su Alteza saludó con neutralidad. Azula estaba reclinada en un sillón grande y cómodo, examinando sus uñas mientras las limaba hasta dejarlas bien afiladas. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios mientras miraba a Tanya. ¿Cuál es la situación? Deberíamos llegar en una hora, informó Tanya obedientemente. Los soldados rasos están preparados y listos para partir tan pronto como lleguemos a la costa y bloqueemos todas las salidas del balneario, y el equipo de élite está listo para escoltarnos en la captura de Zuko y Hiro. También he enviado un mensaje a todos los puestos de avanzada y aldeas cercanas para que estén alerta ante la aparición de un anciano y un adolescente con una gran quemadura sobre un ojo, por si acaso. Qué minucioso, respondió Azula desinteresadamente, volviendo a fijar la mirada en sus uñas. Tu precisión militar te honra. Aunque me pregunto si tal vez sea innecesaria en esta situación. Tanya levantó una ceja. ¿Cómo es eso? Zuzu es ingenua y está terriblemente desesperada. ¿Por qué arrastrarlos a bordo cuando podemos hacer que vengan aquí por voluntad propia? Azula se sopló las uñas y volvió a colocar la lima en su tocador, haciendo alarde de estar satisfecha con su trabajo. Le diré a Zuko que su padre ha cambiado de opinión y ha terminado su destierro, y que estoy aquí para llevarlo a casa. Estará tan desesperado por recuperar su antigua vida que no hará preguntas, y su tío lo seguirá a donde quiera que vaya. Tanya resistió el impulso de sonreír. Azula pensó que estaba fingiendo ser una persona tranquila, pero ella podía ver a través de ella. Si Zuko subía a bordo voluntariamente, no habría necesidad de luchar contra él, lo que significaba menos posibilidades de que un soldado demasiado entusiasta lo lastimara. Esa chica era realmente demasiado considerada con su hermano mayor. Aún así, como la comandante más experimentada de los dos, era su trabajo asegurarse de que los planes de contingencia más violentos estuvieran preparados por si acaso. Es un plan inteligente. Sería preferible terminar esto sin un conflicto, si es posible. De todos modos, espero que no te importe que haga que los soldados tomen posiciones alrededor del balneario, por si acaso. Azula frunció los labios con tristeza, sin duda preocupada por la idea de poner a su familia en peligro, pero finalmente hizo un gesto con la mano con desdén. Muy bien, supongo que no puede hacer daño. Sin embargo, ten cuidado de que tus hombres no despierten sospechas. De hecho, será mejor que tú mismo te quedes escondido en el barco hasta que estemos lo suficientemente lejos en el mar para evitar que escapen. Después de lo que pasó en el Polo Norte, dudo que incluso Zuko crea que mis intenciones son pacíficas si te ve conmigo. Sí, eso parecía prudente. Tanya asintió con la cabeza en señal de aprobación. Como tú digas. Muy bien, haré circular el nuevo plan entre la tripulación. Maravilloso. Azula le dirigió una leve sonrisa. No sé cómo me las arreglé sin ti, Tanya. Sigue así y puede que tenga que mantenerte a mi servicio para siempre. Tanya se rió entre dientes en respuesta y dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Incluso si Azula solo la estaba halagando, era agradable que la apreciaran. Tal vez podría haber solicitado el puesto de guardia real de Azula si Ozai no la hubiera elegido ya para su nuevo puesto de mariscal del aire. Pasar agradables días de ocio holgazaneando en palacio con Azula sonaba como unas vacaciones eternas. Tendremos que ver si tu padre me lo permite una vez que regresemos a casa con éxito. Mucha suerte con la misión, Azula. Después de eso, se dio la vuelta y se fue, sin darse cuenta de la expresión tormentosa en el rostro de Azula.
En el momento en que se cerró la puerta, el ceño fruncido de Azula se volvió aún más estruendoso. Pequeña advenediza susurró para sí misma, mirando fijamente a la puerta como si la culpara por no desplomarse sobre su rival. Tanya se había vuelto demasiado grande para sus botas desde que su padre le había puesto delante el premio de ser su mano derecha. Aunque Azula era la que estaba a cargo aquí, eso no había impedido que Tanya se encargara de hablar con la tripulación y darles órdenes, como si ella fuera la jefa y Azula solo una bit que necesitaba escolta. Sin embargo, a Azula también se le ocurrió que, si su tío se daba cuenta de su engaño y convencía a Zuko de intentar huir, sería Tanya quien se llevaría todo el crédito por resolver la logística de la trampa que los atrapó. Eso prácticamente aseguraría el ascenso de su padre adoptivo. Quizás era necesario un pequeño sabotaje, solo para asegurarse de que, en caso de que las cosas no salieran como quería Azula, tampoco salieran como quería Tanya.